Amigos de Radio Victoria, Ojo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, vamos a una presentación más de nuestro programa Migración sin Metaverso. Ese es el nombre de mi programa ahora, Alberto. ¿Cómo? Y Migración sin Metaverso, porque aquí no hay fantasía, aquí la realidad es cruda, es violenta, es de idas y venidas cada día. Y por supuesto, pues el metaverso va más a lo fantasioso, a lo idealista. Nosotros no, nosotros queremos pisar sobre la tierra cada vez que amanece. Y en Colombia, cada día que amanece nos encontramos con un panorama que confunde, porque la violencia de Colombia se está moviendo a nivel hemisférico. Ahora resulta que los asesinos de Villavicencio, en Ecuador, tienen origen colombiano. Otros decían que era mexicano, pero el problema es que la violencia está hemisféricamente regada por todos lados y en Colombia las perturbaciones del día a día, o sea, de alguna manera dejan entrever que allí también hay altos riesgos políticos en los actuales momentos. Evaluando al gobierno de Petro y todas esas incidencias y sus anteriores alianzas con grupos guerrilleros. O sea, ¿qué se puede esperar en los actuales momentos viendo este panorama general? Bueno, podemos empezar para hacer un balance reducido del primer año de Petro, del cual salió reprobado en materia de política, economía y política exterior. En primer lugar, tenemos que empezar por el fracaso de tratar de imponer las reformas de salud, laboral y pensional. Ese fue el primer fracaso. Eso dio como consecuencia el retiro de los partidos de la oposición, pero que al mismo tiempo habían hecho un pacto de gobernabilidad que por la testarudez del gobierno de no querer consensuar las reformas, sino de hacer un borrón y cuenta nueva e imponer ellos su punto de vista, pues las implosionó, las acabó. No hubo forma, se fueron retirando los partidos poco a poco, hasta que llegó a quedarse solo el pacto histórico, que no era mayoría, y que bueno, todos sabemos las consecuencias de la reforma. Rompió con la coalición del gobierno, se retiraron los partidos importantes, que eran el Liberal, el Conservador, el Partido de la U, el Partido Verde, y no se pudieron concretar la reforma. Y no tiene chance de Por la retomarla, negativa, no tiene por chance la de negativa de retomarla, ellos ¿no? de concertar para hacerlas viables, porque había una disposición de los partidos, de todos los partidos en general, de llegar, de tratar de hacer una reforma, pero dejando lo bueno y mejorando lo malo. Pero estos señores querían empezar de cero y eso implosionó la reforma. Cambió en el transcurso del año 11 ministros, que eso era inaudito. Claro, al romperse la coalición, se vio la necesidad de sacar las cuotas de los partidos que lo habían apoyado en su momento y nombró a Velasco, que era un viejo liberal, ministro del Interior, para tratar de ganar la presidencia del Congreso, cosa que también se le vino abajo y perdió no solamente el Congreso, sino que perdió la Comisión Primera del Senado, que es por donde pasa el tránsito de la reforma, pasan por esa primera comisión del Senado. Y la séptima, en la Cámara de Representantes, que es la comisión de acusaciones. O sea que perdió esos tres segmentos importantes de
del Congreso y se quedó el pacto histórico solo. Tenemos también la delincuencia desbordada. El país volvió a caer en manos de los grupos armados, de las disidencias de la FARC, del ELN. Este año hubo 56 masacres, 35 policías y militares asesinados, más de 6.000 homicidios. Bárbaro. Y la lucha contra las drogas, nada que ver, por el piso. Sigue el aumento de la producción de cocaína, el país inundado de dólares, consecuencia de ello, la baja del dólar por el exceso de oferta circulante, y que bajó de 5.000 a 4.000 pesos por dólar, cosa que está perjudicando ahorita a los exportadores, porque ahora están importando productos baratos en daño de la economía y de la producción nacional. Entre ellos, el sector más importante, que es el sector cafetero. Vienen en septiembre las cosechas y vamos a ver cómo se comporta el movimiento del peso de aquí a septiembre. Que ya está aquí, ya septiembre está aquí. Otro de los problemas que se presentaron en este gobierno con todos estos escándalos que empezaron con el Niña Gate, el Niñera Gate y el suicidio del jefe de seguridad en condiciones no aclaradas. Eso ha puesto en juego las elecciones del 29 de octubre de los 32 gobernadores de los departamentos, los 1.102 alcaldes, los consejos municipales y los ediles de las juntas administrativas. Toda esta situación que se ha presentado durante todo el año va a tener unas repercusiones muy importantes en las próximas elecciones. Eso le va a costar a Petro bastante, le va a costar duro. Incluso ya el ministro nuevo de Ecopetrol, finalmente, Omar Camacho, asumió el cargo, echando para atrás una serie de decisiones que había tomado la ministra Irene Vélez, porque además Ecopetrol bajó en un 61% los ingresos por concepto de regalía. Eso es grave. Gravísimo. A pesar de que ahora acaban de descubrir, hace unos 2 o 3 días, un nuevo yacimiento en el Putumayo, que supuestamente va a ser muy importante. Y en la medida en que Petro esté en contra de la explotación de petróleo, merman los ingresos al fisco, como es lógico. Y, por supuesto, con las medidas que ha tomado el gobierno de incrementar impuestos y de incrementar la gasolina, está incrementando indirectamente los índices inflacionarios que no los han podido bajar del 12%. Claro. Creo que este mes bajó al 11 largo, 11.80, 11.85. Entonces, hay una alegría de tísico del Banco de la República, pero no han podido bajarlo y no los van a bajar. Se amenazó incluso con este último aumento de esta semana de una huelga de taxistas que no tuvo grandes éxitos, por lo que oí ayer. Parece que no hubo una convocatoria firme en las ciudades principales como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Parece que no tuvo éxito, a pesar de que habían llamado a la huelga, al paro. Después
tenemos el otro pedacito que es el escándalo, el Nico escándalo, o la Nico novela, como lo están llamando en Colombia, de los ingresos ilícitos a la campaña electoral. Las declaraciones de Nicolás Petro y de su ex esposa Dey Vázquez levantaron el revuelo y se descubrió que esos dineros que ellos manejaron, sin hablar de los 15.000 millones de Benedetti, ese dinero provino de fuentes cuestionadas y dineros ilegales de López Sierra, el hombre Malboro, y del turco Ilzaca, Gabriel Ilzaca. Esos dineros, como sabemos todos, fueron mal utilizados. Fueron utilizados en beneficio propio una parte y en beneficio de la campaña la otra parte. Sin contar los supuestos 15.000 millones que dice o que dijo en sus grabaciones el señor Benedetti para comprar los votos y hacer campaña en la costa, que fue lo que le dio finalmente el triunfo a Petro. El tema está candente, hay una investigación que se está llevando a cabo en el Congreso para ver si aplican el artículo 109 de la Constitución por violación de los topes electorales. Ese es un tema candente. ¿Eso qué acarrearía? ¿Qué acarrearía eso? A la inhabilitación del cargo, automáticamente. Ok. Ahora, viendo las posiciones de los principales partidos, entre ellos Gaviria, Fincho Efraín Cepeda, el partido de la U, no están muy de acuerdo en que Petro salga del gobierno. ¿Por qué? Primero porque vendría a gobernar la joven Francia Márquez hasta que se llamen a elecciones. Y eso sería, yo creo que un poquito más grave que lo que está pasando en la actualidad. Entonces, parece que no hay un consenso a nivel nacional sobre la posición de, por supuesto que hay la oposición radical que quiere la salida o la renuncia, la salida por cualquier medio del gobierno de Petro, pero también hay los menos radicales que pretenden un soft landing en relación a todos estos problemas que se están suscitando y que los van a investigar y que el Consejo Supremo Electoral también está detrás de la investigación por el asunto de los topes. Esto, como te digo, en la parte 7 del artículo 109 de la Constitución es clarísimo en el sentido de que eso conlleva automáticamente a la inhabilitación del cargo. Punto. Que vendrán los argumentos, que él dirá que no, que yo no sabía nada, como dijo en su momento Samper, que fue a mis espaldas. En este caso, él no sabía nada, no estaba informado, cosa que no es cierto porque se ha comprobado en las declaraciones del hijo y de la ex del hijo que ahí hubo conocimiento de él. Y después trataron de minimizarlo con las declaraciones de Roa, que es el actual presidente de Ecopetrol, casado con otro señor, muy cuestionado también, porque le han descubierto una pila de cargos sin asistir, solamente a cobrar, y lo presenta como su marido y lo lleva para arriba y para abajo. A este señor lo están investigando también porque él fue el administrador de la campaña. Lo quisieron minimizar diciendo que el hijo de Petro, que Nicolás, no tenía ninguna relevancia o no tuvo ninguna relevancia en la campaña electoral en la costa, cosa que no es cierto, porque el mismo Nicolás, en los audios que se filtraron, el mismo Petro, padre, lo manda a negociar con ciertos sectores que no estaban claros en el apoyo. Y lo dijo él mismo. Manden a Nicolás. Está grabado.
Entonces, por el otro lado está la investigación que está paralizada porque el joven Benedetti se voló y no hay forma de verificar las declaraciones que él ha dado y de dónde están y de dónde salieron y quién aportó, aunque ya se sabe que los aportó entre el clan Torres de Barranquilla y el gobierno de Maduro. Hay varias versiones, dicen que fue el gobierno de Maduro que mandó la plata a los Torres para que entraran a la campaña. Hay otros que dicen que ese dinero provino a través de Venezuela, pero de Rusia y China. Esas versiones son confusas, no están claras, pero eso es lo que está en el tapete. Porque como el gobierno no se limita a informar, entonces vienen las especulaciones y vienen las elucubraciones de la gente y entonces inventan cosas que a lo mejor no son o a lo mejor sí son, pero no se sabe la realidad. El proceso de la paz, otro fracaso total. Todos sabemos que eso ellos están negociando con las armas en la mano. O sea, ya lo dijo el jefe de la FARC, García, que ellos iban a negociar, pero sin deponer las armas. Eso lo dijo clarito en una declaración que vi ayer o antes de ayer, en una entrevista que le hicieron por todo el cañón. Aunado a eso, ellos dicen que ese famoso plan que se descubrió la inteligencia colombiana del asesinato con francotiradores a Francisco Barbosa, el fiscal, a la senadora Cabal y al excomandante del ejército colombiano, se fraguó en Venezuela y se llevaron a cabo las reuniones y el plan para estos asesinatos. Pero el plan no ha sido abortado, nadie sabe dónde están los propiciadores. No, nadie sabe todavía, pero se habla de un tal Rolo, que es el jefe de la guerrilla urbana, que es el cabecilla de todo este. De esto se habló, Rolo, no se sabe. No se ha llegado a nada, ni con las disidencias de la FARC, ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo, ni con los grupos armados que además están incluyendo hasta los narcotraficantes. Entonces, el plan de paz yo creo que va a ser muy difícil concretarlo por todas las implicaciones que eso conlleva. Eso tiene hay demasiados factores, por eso, muchos goles, demasiado. Y están mezclando la gimnasia con la magnesia. Ahí incluso incluyeron a los presos de la primera línea y a una pila de bandidos que están presos, que los fue a ver el hermano de Nicolás, de Petro, del presidente Petro, los fue a ver a la cárcel de La Picota para decirles, bueno, vamos a hacer una amnistía, ustedes no se preocupen, que el gobierno va a tratar de ayudarlos, igual que con los de la primera línea que están presos por todos los destrozos y todos los desmanes que cometieron en las manifestaciones contra Duque. Entonces, todo esto ha venido creando ese ambiente nefasto que tiene el gobierno, que ayer vi que tenía, creo que un 30% de aceptación. Todavía le queda un 30%. Habría que ver las próximas encuestas, porque esta encuesta fue de hace 2 meses. Y ahora habría que ver. Después, se le ha criticado mucho los más de 20 viajes al exterior, empezando por el fracaso de los viajes a Venezuela, tratando de convencer a Maduro de sentarse con la oposición y llegar a un acuerdo democrático para las próximas elecciones. Vino 5 veces, no se llegó a nada, le nombró a Benedetti llegó como Juan Charraqueado, no hizo absolutamente nada, se fue. Y ayer, por cierto, le recibieron las copias de estilo a el embajador Rengifo. Hubo la juramentación en la Quinta Colombia por cuestión interna de ellos, y después le presentó la copia de las credenciales a el canciller de Maduro, el señor Gil. Entonces,
Ya están que se estila que es en Palacio normalmente que lo hagan, ¿no? No, eso viene después. Ah, ok. Las Ah, copias ya. de estilo se la presentan al ministro de Relaciones Exteriores, Ah, ok. después le fijan la audiencia con el presidente para entregar las cartas credenciales. Ah, ok. Estas son copias de estilo que se llaman. Ah, ok. Ahora viene la presentación de credenciales, igual que al francés, que ya llegó y también le recibieron las copias de estilo, pero después a ambos les van a recibir en una ceremonia conjunta las cartas credenciales como Ok. tal. Okay. ¿Qué otro detalle importante? Bueno, la reunión de Pacto Amazónico. Ajá. Lo último, Eh, sí. no, no se llegó a un acuerdo, firmaron un comunicado todos los países pidiendo, echándole la culpa a los países desarrollados, por supuesto, y la petición de un fondo de 100.000 millones de dólares para rescatar la Amazonía. Hubo unas palabras de, de Lula al respecto y parece que hubo un impasse entre Petro y Lula. Petro no asistió a casi ninguna de las reuniones, por lo que se sabe. Se dejó ver poco, sí, se dejó ver muy poco. No solamente eso, sino que no salió en la foto oficial porque no se perdió. Lo mismo que hizo en París, se perdió. Nadie sabe. Y resulta que debía haber regresado el 9 a Colombia y aduciendo mal tiempo el avión y que no pudo despegar, cosa que es falso porque ayer oí un resumen sobre eso, que el capitán y que había dicho que por mal tiempo, no, pero las operaciones del aeropuerto de Belén do Pará estuvieron activas todo el tiempo y salieron algo así como 200 aviones o no sé cuántos aviones. O sea, que Menos el de él. menos el de... Dicen las malas lenguas que una indisposición alcohólica. Ese es otro, porque como no informan la realidad, y él ya tiene más de 85 faltas de respeto, porque para mí eso es una falta de respeto, no asistir a la cita, no cumplir con la agenda, llegar tarde o no llegar. Entonces, ya ha perdido credibilidad y no tienen una oficina de información que elimine todas estas, porque eso es lo que se presta a especulaciones. Claro. Entonces, claro, empiezan a inventar lo que es y lo que no es. Y al final apareció ayer en horas de la mañana, un día después entonces le pidieron explicaciones, dijo que había mal tiempo y eso fue, y sacaron un comunicado de prensa de la Casa de Nariño diciendo pues que no El podía, mal tiempo. que había mal tiempo. ¿Y qué otra cosa tenemos? Bueno, las denuncias de un posible atentado al fiscal, que dicen que es Bueno, para... que no es cualquier cosa, ¿no? Eso todavía No, está, sí, no, pero entonces, eso yo creo que eso es un, un modus vivendi, no operandi, vivendi de los colombianos. Pues. Eso, acuérdate que eso es un país sumamente violento violento, sí. y todo lo arreglan así. Pero Colombia, lo que preocupa aquí, Alberto, es que acaba de ocurrir lo de Ecuador y de una manera, o sea, tan extraña, ¿no? hay, Tan mucho, extraña. hay muchos factores extraños. Por ejemplo, no estaba en un carro blindado, Ajá. estaba en una manifestación pública, le habían cambiado unos guardaespaldas. Hay unas situaciones que están investigando, tan es así que Lazo pidió ayuda a los americanos, o los Sí. americanos ofrecieron ayuda del FBI y Lazo se las aceptó. Hay un grupo de agentes del FBI ayudando en las investigaciones. Los Lobos, que era el cartel mexicano que le habían echado la culpa originalmente, ya desmintieron que ellos Sí, no tenían ninguna participación sí. en el caso. Y el Pero otro es... hablando de Colombia, que para ir terminando, que es un país Claro, violento como lo acabamos de ratificar ahorita, claro.
O sea, y que conocemos el caso de Galán y conocemos otro Ah, tipo de violencia y de política Gaitán, y Gaitán. Entonces, en este momento histórico en que estamos y con un gobierno como el de Petro descalabrado completamente, o sea, y amenazando a sus enemigos políticos, por otro lado, no él, sino supuestamente pues una organización que de alguna manera la consideran afín a él también, porque es el ELN, claro, ¿no? por supuesto, por Planificando unos supuesto. crímenes en Colombia. Oye, uno dice, bueno, ¿y si ocurre qué va a pasar? Bueno, es que el problema grave es que tiene a las fuerzas militares y policiales atadas de mano, no los deja actuar y se retomaron los territorios que se les habían recuperado desde la época de Uribe, volvieron a las andanzas, a las pescas milagrosas, a los secuestros, a bloquear las carreteras, a poner alcabalas en todas las carreteras, dueños y señores del país, dueños y señores del país. Y eso ha traído como consecuencia un desbarajuste en la seguridad de la gente y la gente está pidiendo ayuda. El gobernador del Meta, por ejemplo, está implorando ayuda, el alcalde de Bucaramanga, en fin, el Chocó, hay varias regiones del país que están desesperadas porque no tienen fuerza pública que los apoye y la que tienen está de brazos cruzados porque no Petro la dejan. definitivamente es una calamidad. Ha resultado una calamidad. Por eso te digo que este gobierno, en este primer año de gobierno, Petro fue reprobado, está raspado. Y por otro lado, va a pagar las consecuencias en las próximas elecciones de ahorita en octubre. Ya faltan. Si no hay cosas sobrevenidas, porque nunca sabemos. Ah, bueno, claro, no, y ahora es cuando falta. Y ahora vienen las investigaciones y vamos a ver qué camino van a tomar, sobre todo la de los topes, que es grave. Esa es la peor. Y después todas las investigaciones que están haciendo tanto la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Supremo Electoral y ahora se sumó el Congreso. Sí. El Congreso es el que lo puede inhabilitar de acuerdo a los topes o a la investigación y a la actuación del Consejo Supremo Electoral, que determine que sí hubo una violación de tope y entonces el Congreso tiene que actuar definitivamente. Claro. ¿Qué va a pasar? Amanecerá y veremos. Vamos a Amanecerá y ver. veremos. Bueno, de todos modos, la semana que viene estaremos atentos, o antes, si fuese el caso, pues para seguir tocando estos temas, porque lo de Colombia para nosotros es puntual en política Claro, y definitivamente pues con esos vínculos que hay entre un régimen como el nuestro y el gobierno de Petro, esos vínculos también de alguna manera pueden ser perniciosos para uno y otro. acuérdate que lo que pase aquí repercute allá y lo que Así, pase allá repercute aquí. así es, así Es es. un cordón umbilical que no se ha podido romper nunca y para bien o para mal tenemos que vivir con él. Y nosotros pues seguiremos aquí en Radio Victoria o con esa televisión con tus comentarios todas las semanas sobre el particular a través de esta alianza hemisférica con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial en una producción de Invirne Corps. Gracias, Alberto Garantón. Gracias. Un abrazo, Antonio. Hasta Feliz. luego. Un abrazo. Hasta luego.